Mi historia empieza en una casa que nunca fue realmente un hogar. No para mí, al menos. Yo era la segunda hija, la que no fue planeada. Antes de mí llegó mi hermana, Elena. La llamaban la niña de oro. Su pelo brillaba como el sol, y su risa era la única música que mis papás querían oír. Todo lo que ella hacía era perfecto. Cada dibujo era una obra de arte, cada palabra un poema. Mis papás la miraban con un brillo en los ojos que nunca vi dirigido hacia mí. Yo solo estaba ahí, una sombra que seguía su brillo deslumbrante. Yo era la callada, la que se esforzaba demasiado, pero mis esfuerzos siempre eran invisibles, perdidos en la luz deslumbrante de mi hermana. Elena sabía que era la favorita. Usaba ese poder como un arma. Sus palabras eran afiladas y sus acciones eran crueles, pero solo cuando mis papás no estaban mirando. Me susurraba cosas en la oscuridad, diciéndome que no valía nada, que no pertenecía. Tomaba mis juguetes favoritos y los rompía, luego lloraba a nuestros padres diciendo que yo había sido descuidada. Siempre le creían. Me regañaban por molestar a su hija perfecta, por traer oscuridad a su mundo soleado. Aprendí a ser pequeña, aprendí a callar, aprendí que mis sentimientos no importaban, que mi dolor era solo una molestia para ellos. El abuso emocional era constante, un veneno lento que goteaba en mi alma cada día. Mis papás no eran solo observadores pasivos, eran participantes activos en mi tormento. Mi papá comparaba mis notas escolares con las de Elena, siempre señalando mis defectos. Decía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Mi mamá criticaba mi apariencia, mi ropa, mis amigos. Nada de lo que hacía era suficiente para ellos. Me veían como un reflejo imperfecto de la perfección que adoraban en Elena. Yo era un proyecto a arreglar, una decepción a manejar, pero nunca una hija a amar por quien era. Crecer en esa casa se sentía como aguantar la respiración. Esperaba el momento en que finalmente pudiera exhalar, el momento en que pudiera escapar. Soñaba con una vida donde no me compararan constantemente con otra persona. Una vida donde mi valor no estuviera determinado por mi habilidad para complacer a personas que nunca estarían complacidas. Me prometí que algún día construiría mi propio mundo, un lugar donde yo sería la protagonista de mi propia historia, no solo un personaje secundario en la de alguien más. Pensé que al tener éxito, finalmente podría ganarme su amor. Era tan joven, tan ingenua. No entendía que algunas personas simplemente son incapaces de amarte. A medida que crecí, canalicé todo mi dolor en ambición. Trabajé más duro que nadie. Estudié hasta que me ardían los ojos. Mientras Elena disfrutaba de la vida que mis padres le pagaban, yo construía un imperio de la nada. Tuve éxito, mucho más de lo que ellos jamás imaginaron que podría tener. Y entonces, las llamadas empezaron. Primero, fue mi mamá, pidiendo una pequeña ayuda con las cuentas. Luego mi papá, necesitando un carro nuevo. Pronto, yo estaba pagando por todo. La hipoteca de su casa, los gastos extravagantes de Elena, las vacaciones familiares a las que rara vez me invitaban. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi dinero podría comprarme el afecto que tanto anhelaba. Me convertí en su banco personal. Mi nombre estaba en la escritura de la casa. Mi nombre estaba en los títulos de sus carros. Mi nombre estaba en las tarjetas de crédito que usaban sin pensarlo 2 veces. Yo era la proveedora silenciosa, la fuerza invisible que mantenía su mundo perfecto girando. ¿Alguna vez me dieron las gracias? No, ni una sola vez. En cambio, sus peticiones se convirtieron en exigencias. Se sentían con derecho a mi dinero, como si fuera su derecho de nacimiento. Veían mi éxito no como algo que me había ganado, sino como un recurso que pertenecía a la familia. Un recurso que ellos controlaban, tal como siempre me habían controlado a mí. Mi hermana, Elena, era la peor. Trataba mi generosidad como una obligación. Me llamaba, no para preguntar cómo estaba, sino para quejarse de que su tarjeta de crédito había sido rechazada porque la había vuelto a gastar toda. Se burlaba de mi ética de trabajo, llamándome aburrida y obsesionada con el dinero, todo mientras gastaba el mismo dinero que yo ganaba. Me dejó claro que, aunque yo pagara por su vida, ella seguía siendo mejor que yo. Yo era la mula de carga, y ella era la princesa. Yo era el medio para un fin, la herramienta que le permitía vivir su vida dorada sin ningún esfuerzo. Fue una píldora amarga de tragar, incluso con todo lo que les daba. Seguía siendo la extraña. Pagaba el escenario, las luces y los disfraces, pero nunca se me permitía ser parte del espectáculo. Las cenas familiares eran una actuación de mi insuficiencia. Hablaban de sus planes, sus viajes, sus compras, todo financiado por mí.
Y yo me sentaba en silencio, una extraña, en mi propia mesa. Financiaba una vida en la que no era bienvenida. Compraba mi propia exclusión, pagando una cuota mensual por mi propia tristeza. Me decía a mí misma que era mi deber. Me decía a mí misma que era lo que hace una buena hija. Pero en el fondo, sabía que solo era una tonta, aferrándome a una esperanza que ya estaba muerta. El punto de quiebre llegó en la fiesta del 60º cumpleaños de mi papá. Yo había pagado todo el evento, el lugar elegante, el catering, la banda en vivo. Pensé que este gran gesto finalmente me ganaría un poquito de respeto. Por un momento, me permití tener esperanza. Entré a la fiesta sintiendo un chispazo de orgullo, pero ese sentimiento se apagó casi de inmediato. Mi papá dio un discurso, agradeciendo a todos por venir. Le agradeció a mi mamá por su apoyo. Le agradeció a Elena por ser la luz de su vida. Habló durante 10 minutos. Nunca me mencionó ni una sola vez. Era como si no existiera. La benefactora de toda la celebración era completamente invisible. Intenté ignorar el dolor de su omisión. Intenté simplemente mezclarme con la multitud y sobrevivir la noche. Pero Elena no me lo permitió. Me encontró junto a la barra, con una sonrisa de suficiencia en su cara. Delante de todos nuestros parientes y amigos de la familia, levantó su copa. «Demos un brindis», anunció en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír. «Por mi querida hermana, el cajero automático de la familia, siempre tan buena para hacer dinero, pero tan mala para todo lo demás. Estaríamos perdidos sin su billetera». Las risas estallaron a mi alrededor. Mis papás solo sonrieron, como si fuera el chiste más gracioso que jamás hubieran oído. En ese momento, el mundo se quedó en silencio. La humillación fue un golpe físico. Se sintió como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Miré a mis papás, buscando cualquier señal de defensa, cualquier pizca de compasión. No encontré ninguna. Se estaban riendo junto con todos los demás. Estaban disfrutando de mi dolor. Todos esos años de sacrificio, todo el dinero, todo el esfuerzo que les había dedicado, no significaban nada. Yo era un chiste para ellos, una herramienta para usar y desechar, una historia que contaban en las fiestas, la chica invisible que pagaba por todo. La máscara finalmente cayó, y los vi por quienes realmente eran, aprovechados, abusadores, sanguijuelas que se habían alimentado de mi esperanza durante años. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido sonoro, sino un cambio silencioso, frío y decisivo. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en acero. Se convirtió en determinación. Miré sus caras riendo, a la hermana que me había atormentado toda mi vida, a los papás que la habían permitido, y no sentí nada más que una claridad fría y dura. Ya no más. Ya no más intentar ganarme su amor, ya no más pagar por su respeto, ya no más ser su víctima. Salí de esa fiesta sin decir una palabra, no lloré, no grité, solo caminé. Y con cada paso, sentí un nuevo poder nacer dentro de mí, era el poder del adiós. A la mañana siguiente, comencé a desmantelar la vida que había construido para ellos. Mi venganza no fue ruidosa ni emocional. Fue metódica. Fue un negocio. Pasé horas al teléfono. Primero, llamé a las compañías de tarjetas de crédito. Yo era la titular principal. Cancelé cada tarjeta, una por una. Luego, llamé al banco que tenía la hipoteca de su casa, la casa que estaba a mi nombre. Les informé que ya no haría pagos y comencé el proceso de vender la propiedad. Finalmente, contacté a una compañía de reposesión. Los 2 carros de lujo que conducían, los que mostraban con tanto orgullo, también estaban a mi nombre. Se habían ido al mediodía. Su mundo se derrumbó en menos de 24 horas. El pánico en sus voces cuando llamaron fue patético. Primero vino la confusión, luego la indignación, luego las amenazas. ¿Cómo pude hacerles esto? Eran mi familia. Gritaron que yo era cruel, que era una desagradecida. La ironía era asombrosa. Tuvieron la audacia de exigir lealtad a la persona que habían tratado como basura toda su vida. No podían comprender que su cajero automático tenía mente propia. Pensaron que yo era su propiedad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Decidieron demandarme, alegando que tenía una obligación financiera con ellos. Intentaron arruinar mi reputación, diciéndole a todo el mundo que había abandonado a mi pobre y amorosa familia. Así que me defendí, contraté a los mejores abogados. Cuando me demandaron, yo contrademandé por difamación y años de acoso. Hice pública nuestra historia. Usé las redes sociales para exponer cada mentira, cada acto de crueldad, cada instancia de explotación financiera. Tenía pruebas,
Tenía extractos bancarios, tenía mensajes de texto. La narrativa que habían controlado durante tanto tiempo ahora era mía para contar. El apoyo público fue abrumador. La gente vio la verdad. Vieron a la niña de oro como la acosadora que era, y a los padres amorosos como los aprovechados que eran. Al final, se hizo justicia. El tribunal falló a mi favor. No obtuvieron ni un solo centavo. De hecho, se les ordenó pagarme daños por la difamación. Lo perdieron todo: la casa, los carros, el dinero. Pero lo más importante, perdieron su poder sobre mí. Aprendí la lección más difícil de todas. No puedes obligar a alguien a que te valore. La autoestima no viene de la validación externa, viene de adentro, viene de trazar una línea y decir, no más. Recuperé mi nombre, mi dinero y mi vida. Ya no soy la sombra. Soy la que sobrevivió a la oscuridad y finalmente entró en su propia luz.